Cuando usted guste, coordinador. Ahora sí estamos 100% listos. Bueno, pues muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Gracias a mis compañeras y compañeros senadores por participar esta mañana. Quisiéramos comentar algunos temas que tienen que ver con lo que parece que ya es un tema recurrente y que cada día, lamentablemente para México, se hace más grande. Y tiene esto relación con la casa gris, la casa que ocupó el hijo del presidente y su esposa, y que ahora pues nos vimos en la televisión lo que pretende ser una disculpa, una aclaración de alguien que no le corresponde hacerla, porque nunca se ha visto que las personas señaladas tienen que ser las que lo aclaren. Realmente es una tomada de pelo, por decirlo menos. Los señalados salen a exculparse. Eso no ocurre en ninguna parte del mundo. Quien tiene que sí hacer las investigaciones es la Fiscalía. Ha dicho que abrió una carpeta. Veremos las conclusiones y cómo van las averiguaciones, pero la verdad no tenemos demasiada confianza en ello. Pero también la tendrán que hacer las autoridades de los Estados Unidos. Ya se han presentado las denuncias en aquel país para que se pueda investigar y que no le quieran seguir viendo la cara a los mexicanos con firmas que dicen que los investigaron, los auditaron y que no hay conflicto de interés. Evidentemente lo hay, no se puede negar lo innegable. Yo creo que además hay que decir que la investigación que se llevará a cabo por la SEC en los Estados Unidos seguramente traerá consecuencias, porque miren, no es la primera vez que a esta empresa, a Baker Hughes, se le señala por actos de corrupción. En 2007, ahí están los datos, en donde tuvo estos señalamientos y por 44 millones de dólares en sobornos en distintos países. ¿Qué pasó? ¿Qué se sucedió en aquel momento? Ahí está la historia. Y ahora enfrenta una condición similar que tiene que llegar a aclarar, pero no es procedente que lo haga la misma empresa. Por lo tanto, lo que estamos pensando es que tiene que darse el tiempo para que las investigaciones sucedan y puedan llegar a las conclusiones que todos sabemos que hubo un conflicto de intereses, un tráfico de influencias y, por supuesto, actos que tienen que ver con corrupción, como ya lo hemos venido señalando. Pero además, llama muchísimo la atención lo que vienen a solicitar aquí algunas y algunos senadores de Morena, pidiendo, tienen la desfachatez de pedir a los integrantes del grupo parlamentario del PAN una disculpa. ¿Cómo? Los que tienen que disculparse son ellos por defender lo indefendible, porque evidentemente en todo México vimos que hay una empresa que gana contratos por miles de millones de dólares y de repente lo que vemos es a un hijo del presidente viviendo en la casa de uno de los funcionarios de la empresa. ¿Cómo se llama eso? ¿Por qué no se disculpan con todo el país, con todos los ciudadanos de México, los que creyeron en él y los que no creyeron, que ofertó lo que no está cumpliendo? Un gobierno donde no haya corrupción, donde haya transparencia y donde haya absoluta claridad en el manejo de las cuentas, que hoy no se tiene. Y por supuesto, hablando de cuentas, nos tendríamos que referir a los datos arrojados por la Auditoría Superior de la Federación, en donde se señalan para el gobierno federal, solamente para el gobierno federal, más de 21,000 millones de pesos en observaciones, sin que hayan quedado aclaradas las de los ejercicios anteriores. Ahí está lo que ocurrió con el Tren Maya y los accidentes que ahora se reportan por lo mal construido que están los tramos del Transísmico. Lo que viene sucediendo con el aeropuerto, ese que se está construyendo, que al final también tiene observaciones. Lo que costó cancelar el aeropuerto, que ahora se sabe que la cifra que se dijo, que luego se le pidió al auditor que no fuera esa, sino fuera una mucho menor, indebidamente, y él de una manera pues fuera de lugar, aceptó pues reconvenir la cifra, incluso
pues llamar la atención, así lo podemos entender, a sus auditores, cuando lo que debía de haber hecho es soportar su informe y decir lo que estaba costando. Y hoy vemos que es mucho más de lo que se dijo de origen, casi 500,000 millones de pesos. Entonces, ante lo que estamos es ante un gobierno absolutamente corrupto, opaco, pero que además engaña de manera diaria a los mexicanos. Y eso se tiene que saber. Por lo tanto, la disculpa lo tienen que pedir los senadores de Morena al pueblo de México por respaldar causas que no tienen nada que ver con lo que se ofreció desde aquella campaña en donde ofrecieron un México distinto, totalmente distinto al que hoy tenemos. Muchas gracias, coordinador. Pues digo, la verdad es que ayer... Felicidades a Xochitl, que es su cumpleaños. Gracias. Muchas gracias. Pues ayer conocimos la versión 4T de Virgilio Andrade, ¿no? Ahí en las mismas oficinas de Pemex, saliendo a exculpar a la empresa Baker Hughes con una auditoría que ellos pagaron, totalmente a modo, y ellos dicen que se comprobó que no hubo conflicto de interés. Quiero decirles que por más que Caroline Adams exija que se respete su vida privada, pues decirle que al casarse con el hijo del presidente, ella se convirtió en un personaje políticamente expuesto. Así es que es de interés público saber si la relación contractual, que hoy ya la conocemos porque ella hizo público la primera página del contrato, incidió esta relación contractual que tenía con Kay Schilling, alto directivo de Baker Hughes, si tuvo algo que ver con el incremento millonario que en ese momento se dieron a los contratos de Baker Hughes. Entonces, quiero anunciarle que la Security Exchange Commission ha admitido la denuncia que una servidora hizo para ser investigada. Y esta admisión, aquí está el número de admisión para que lo conozcan, es el 16439-711-457-818. Esta es una real denuncia, no es una página. Aquí están todos los elementos de la denuncia, los documentos que anexo con la denuncia, y hoy tengo la posibilidad de anexar nuevas pruebas porque conocemos que ya ella ha hecho público parte del contrato. Eso seguramente será una prueba adicional para corroborar que sí hay una relación contractual entre un alto ejecutivo de la empresa Baker Hughes y Caroline Adams. Esto es la realidad, por lo tanto yo le diría a Morena que no coma ansias. Sé que ellos están acostumbrados de manera autoritaria a resolver las cosas, a sacar pañuelos blancos, pero quien va a determinar el conflicto de interés y posibles actos de corrupción es el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la Security Exchange Commission, que por cierto también el Departamento de Justicia ya me admitió la denuncia, y por lo tanto también la Fiscalía General de la República. Disculpas tienen que pedir de ellos por engañar a los mexicanos, por ir a vivir a una casa de más de 120,000 pesos de renta mensuales, por andar en una camioneta de 1,5 millones de pesos. ¿Por qué tienen que pedir disculpas? Porque engañaron a los mexicanos. Los engañaron con un discurso falso de la austeridad republicana que en su vida personal no practica. Ellos sí que tienen que pedir disculpas, no los senadores, que lo único que hemos hecho es exhibir las inconsistencias de que cada que salen con algo, pues más se hunden, porque entre más hablan, más se hunden. ¿Se acuerdan que Caroline Adams dijo que no conocía a quién le había rentado la casa? Pues ahora ya está un contrato entre ambos. Entonces, digo, qué raro que no revise lo que firma. Muchas gracias. Les pasaré copia de la denuncia para que la tengan los medios de comunicación. Sí, se nos permiten, senadora, senador. Les pregunta en primera instancia Félix Muñiz, de Punto Aéreo. Buenos días, senadoras, senadores. Son tres preguntas que tengo. En el caso de la denuncia en Estados Unidos, ya dice que será el Departamento de Investigación de los Estados Unidos, pero ¿a quién le tendrá que dar el informe? ¿A la Secretaría de Relaciones Exteriores? ¿A ti? ¿O cuál sería el proceso a seguir de esos datos que deben de llegar a México?
El otro tema de una vez, el del caso de José Ramón, ¿la fiscalía que dirige Pablo Gómez tendría ya que intervenir también o para eso está ahí para protegerlo? Y finalmente en la agenda legislativa hay 3 temas que por ahí están pendientes, lo de marihuana y lo de la Guardia Nacional. En lo de la Guardia Nacional no sé si van ustedes a acompañar que sea la Guardia Nacional ya también que se suba a ser parte del ejército. Gracias. Bueno, el Departamento de Justicia y la Security Exchange Commission le van a contestar una servidora, porque yo soy la denunciante. Entonces dejé correos electrónicos, dejé teléfonos y también tengo la posibilidad de seguir anexando las pruebas que yo crea convenientes y posiblemente pronto viaje a Texas para ver algunos otros temas allá en el estado de Texas. Porque la idea pues, es que se haga una investigación mucho más amplia ahora con esta relación contractual con la empresa Key Partners, donde pues, aparentemente son los que le otorgaron la visa al hijo del presidente y habrá que investigar cuál es el salario y a cambio de qué, porque ahora resulta que esta empresa Key Partners, su papá de los dueños, pues es un allegado empresario que, por cierto, desde los tiempos de Fox yo lo veía en Los Pinos, o sea, que no diga el presidente que nunca estuvo relacionado con el poder. O sea, es un hombre que ha estado muy cercano al poder, que ha crecido al amparo del poder y que hoy emplea al hijo del presidente. Habrá que ver si él es el que pudo acreditar los $17,000 de salario para que pudieran rentarles la casa en Estados Unidos. Y saber qué sabe hacer para ganar un sueldo de ese tamaño mensualmente. En fin, hay muchas cosas que todavía tenemos que ampliar, porque este tema, lejos de terminar, le diría a mis compañeros de Morena, está empezando. Muchas gracias. La Secretaría de Relaciones Exteriores ahorita no tiene nada que ver. Esa es otra cosa. Esta fue una denuncia que en carácter personal tu servidora presentó y yo tendré la información y tengo los mecanismos de comunicación y de hecho con este número yo puedo acceder al Departamento de Justicia. Gracias. Respecto al tema de la Guardia Nacional Sí. y la iniciativa que hay, la verdad es que no estamos de acuerdo, eso es lo que hay que decir, porque al final la Constitución cuando se modificó para crearla, se estableció que debía ser un mando civil y no ha cambiado nuestra posición respecto a ello. Lamentablemente vemos que el gobierno está vendiendo la idea como si eso fuera la solución al problema de la seguridad en nuestro país y no lo es. Se equivoca. Lo que tiene es que plantear una estrategia integral, darle la oportunidad que las policías estatales y municipales se fortalezcan, se estructuren bien, pero ni siquiera en el presupuesto para el 2022 les dio presupuesto, les dio dinero. Entonces lo que va a ocurrir es que no van a poder cumplir con las obligaciones, que ya de por sí son difíciles, bueno, pues sin dinero son mucho más difíciles aún. Por lo tanto, el PAN no acompañaría esto porque no es la solución, no es lo que se quiso, no es lo que está plasmado desde la reforma. Se aceptó que por 5 años pudiera ser la participación de las Fuerzas Armadas, pero de manera complementaria y de manera que pudiera generar las condiciones para ir profesionalizando la Guardia Nacional, nada más, no para que esto sea permanente, por lo tanto no estaríamos en ello. Y lo del asunto ya finalmente, si la UIF debería de estar interviniendo ya en esto, porque antes hasta se les cancelaban las cuentas a estas personas, pero no sé si... Yo creo que las autoridades que investigan en el país debían de tomar cartas en el asunto. Lo ha tomado de manera muy reciente la Fiscalía General de la República. Yo creo que todas las instancias tendrían que involucrarse para conocer la verdad. Los mexicanos merecen conocer la verdad y no que se siga ocultando la realidad de lo que pasó con el tema de la casa en Houston y la relación con los hijos del hijo del presidente y Pemex. Luis Carlos Rodríguez, del Universal. Senadores, nada más una opinión. Hoy se da a conocer un contrato de un seguro que hizo el aeropuerto Felipe Ángeles, el gobierno federal, por 6,000 millones de pesos contra sabotaje, terrorismo, inundaciones. ¿Esto es normal o les parece un exceso, este seguro de 6,000 millones de pesos que se... Habrá que verlo. Al final el seguro es una cifra y la prima es otra. Habrá que ver qué cobertura tiene, por qué razones y ante qué eventualidades tendría que la compañía pagar. Y bueno, también lo importante es ver la prima, no solamente la suma asegurada, ¿no? Hay que ver el dictamen técnico, porque al final no se puede saber, el 100,000 millones de pesos suena mucho, pero hay que ver qué coberturas, qué tipo de riesgos están cubiertos con pues esta póliza. De otra manera sería abordar un poco en el vacío.
Se habla de terrorismo, sabotaje, inundaciones. Pues es que en un aeropuerto caben, desde luego, esas posibilidades que nadie desea, pero caben esas posibilidades, por supuesto. Finalmente, Gerardo Segura les envía una pregunta. La pregunta dice así: ¿qué hacer para que no queden en la impunidad los presuntos actos de corrupción que se desprenden de las irregularidades reportadas en el informe de la Auditoría Superior de la Federación de la Cuenta Pública 2020? Esa es su pregunta. ¿Qué hacer para que no queden en la impunidad? Pues lo que se tiene que hacer es investigar y señalar que la Auditoría Superior de la Federación tiene un compromiso con los ciudadanos de este país, no con un grupo político, no con un gobierno. Y me parece que así tendrá que ser tratado desde la Cámara de Diputados, donde tienen precisamente pues esta comisión de vigilancia, son ellos los responsables directos, digamos que son los jefes de la Auditoría Superior de la Federación, y que esperamos que atiendan esta responsabilidad de manera ordenada y con puntualidad, para que no queden auditorías a modos ni de este gobierno ni de ningún otro. ¿Tiene más algún comentario? El auditor, gracias. No, yo decirle al auditor que hemos visto un auditor con falta de valor, un auditor que se dobló al primer regaño y que modificó las cifras a modo, y que eso genera muy poca confianza. La verdad, ojalá tenga las agallas que necesita un auditor para poder exigirle cuentas al gobierno actual. Sería todo. Muchísimas gracias, senadoras.